Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, después todos los que aparezcan por ahí que escuchen. Habíamos quedado que íbamos a continuar con el Shishastaka, que son las 8 oraciones que el Señor Chaitanya nos dejó para meditar y pensar en el canto del santo nombre de Krishna. Y ayer fue el día que se celebra en todo el mundo, que se habló el diálogo del Bhagavad Gita. Entonces, primero vamos a leer, que obviamente tiene mucho que ver con el santo nombre, porque Srila Prabhupada, en los significados del Bhagavad Gita, en todo momento, habla acerca de la importancia del canto del santo nombre en sus significados. Y me acuerdo, a veces uno dice, bueno, pero fue un sueño. Y sí, depende de la persona con quien hable. Ustedes saben que muchos psicólogos y psiquiatras le dan mucha importancia a los sueños, y también muchos maestros espirituales. Entonces me acuerdo que en un sueño le comentaba a Srila Prabhupada, le decía Prabhupada, todos sus libros hablan de Bhakti. Y Srila Prabhupada miraba a un discípulo de él y le decía, ¿ves lo que te estoy diciendo? Él dice que todos mis libros hablan de Bhakti, completamente entusiasmado. Entonces, bueno, vamos a leer las glorias del capítulo 1 del Bhagavad Gita, y después vamos a continuar con los significados de Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Sarasvati sobre el Shishastaka. ¿Por qué? ¿Por qué leo las glorias del capítulo 1 del Bhagavad Gita? Porque ayer se celebró el día donde se habló el Bhagavad Gita miles de años atrás. Entonces, comenzamos. Las glorias del capítulo 1 del Bhagavad Gita es el Gita Mahatmya, y Parvati, la esposa del señor Shiva, dice: mi querido esposo, tú conoces todas las verdades trascendentales, y por tu misericordia he oído las glorias de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Oh Señor, ahora anhelo oírte hablar de las glorias del Srimad Bhagavad Gita, que fuera hablado por el Señor Krishna y que por oírlo aumenta la devoción individual por el Señor Krishna. El Señor Shiva replicó: a esa persona cuyo cuerpo es del color de una nube de lluvia oscura, cuyo transportador es el rey de los pájaros, Garuda, y quien yace sobre Ananta Yesha, la serpiente de 1000 cabezas, ese señor Vishnu,
cuyas glorias son ilimitadas, estoy yo siempre adorando. Vishvalila, Hare Krishna. Disculpen si no veo a veces las caras ahí porque estoy leyendo, ¿ok? Discúlpenme de antemano. Mi querida Parvati, una vez, luego que el señor Vishnu hubiera matado al demonio Mura, estaba descansando tranquilamente sobre Ananta Shesha, cuando la dispensadora de toda buena fortuna en el universo, Sri Lakshmi, le preguntó respetuosamente: Bhagavan, tú eres el controlador y sustentador de todo el universo, mas de todos modos estás durmiendo infeliz en este océano de leche. ¿Cuál es la razón? El señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, yo no estoy durmiendo, sino que estoy observando cuán maravillosamente funciona mi energía. Es debido a esta maravillosa energía mía que controlo todas las cosas y aún así permanezco separado. Y es por recordar estas divinas actividades mías que los grandes devotos y yogis se las ingenian para liberarse de la rueda del nacimiento y la muerte y alcanzan mi naturaleza trascendental, que es eterna y libre de todas las dualidades. Sri Lakshmi dijo: oh controlador de las cosas, tú eres la meta de la meditación de los grandes yogis. Nada puede suceder sin ti, y aún así tú estás aparte. Tú eres la causa de la creación, mantenimiento y destrucción de todos los universos materiales. Ten la amabilidad de informarme acerca de las funciones de tus maravillosas energías, que son tan atractivas que incluso tú, yaciendo aquí, estás meditando en ellas. Mi querida Lakshmi, las funciones de mis energías múltiples y la forma de liberarse de las ataduras del nacimiento y la muerte y alcanzar mi naturaleza eterna solo pueden ser comprendidas por quien tenga inteligencia pura, quien tenga una inclinación por prestarme servicio. Este conocimiento trascendental se explica completamente en el Srimad Bhagavad Gita. Lakshmi preguntó: mi querido señor, si tú mismo te maravillas por las obras de tus energías y siempre estás tratando de sondear sus límites, luego, ¿cómo es posible que el Bhagavad Gita pueda describir estas ilimitadas energías tuyas y la forma de cruzar por encima de ellas y alcanzar la naturaleza trascendental? El señor Vishnu dijo: yo mismo me he manifestado en la forma del Bhagavad Gita. Por favor, entiende que los primeros 5 capítulos son mis 5 cabezas, y los siguientes 10 capítulos son mis 10 brazos, y el 16º es mi estómago. Los últimos 2 capítulos son mis pies de loto. De esta forma debes entender la deidad trascendental del Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita es el destructor de todos los pecados y aquella persona inteligente que recite diariamente un capítulo. Mahagranta, después, cuando escuches, que recite diariamente un capítulo, o siquiera un shloka, o al menos un cuarto de shloka, alcanzará la misma posición que alcanzó Susharma. Lakshmi preguntó: ¿quién era Susharma? ¿A qué clase pertenecía y qué destino alcanzó? Mi querida Lakshmi, Susharma era un hombre muy pecaminoso y débil. Aunque había nacido en una familia brahmana, su familia no poseía conocimiento védico y él solo se complacía en herir a los demás. Nunca se ocupó en el canto de mis nombres, en dar caridad o en recibir invitados. Ciertamente, él nunca realizó ninguna actividad piadosa. Para vivir colectaba hojas y las vendía en el mercado. Disfrutaba especialmente al beber vino y comer carne. Así transcurrió su vida. Un día, ese tonto Susharma había ido al jardín de un sabio para colectar hojas, cuando vino una serpiente y lo mordió, y murió. Después de su muerte, fue castigado en muchos infiernos donde sufrió por mucho tiempo, tras lo cual obtuvo el cuerpo de un toro. Ese toro fue comprado por un hombre manco, quien lo empleó en su servicio. Por unos 7 u 8 años transportó pesadas cargas.
Un día, ese manco había apilado una carga sumamente pesada sobre el lomo de su toro. Lo obligaba a caminar rápido, cuando de repente el toro cayó y se desmayó. Se reunieron muchas personas para ver qué estaba sucediendo, sintiendo pena por el toro. Un hombre piadoso dispensó sobre ese toro los resultados de algunas de sus actividades piadosas. Al ver esto, otras personas que estaban allí paradas comenzaron a recordar sus actividades piadosas y ofrecieron los resultados de algunas de esas actividades al toro. En ese grupo había asimismo una prostituta que ignoraba si había realizado alguna vez actividades piadosas, mas al ver que todos los demás ofrecían sus créditos piadosos al toro, ella también ofreció los resultados de cualesquiera actividad piadosa hubiera realizado. Luego de eso el toro murió y fue llevado a la morada de Yamarash, el dios de la muerte. Allí Yamarash le informó: ahora estás libre de las reacciones de todos tus actos anteriores pecaminosos debido a los créditos piadosos que te otorgara esa prostituta. Luego, él tomó nacimiento en una familia brahmana. En ese nacimiento pudo recordar sus vidas pasadas. Al cabo de muchos días, decidió salir a buscar a esa prostituta, quien había sido la causa de su liberación de esta situación infernal. Luego que la encontrara y se hubiera presentado a la dama, le preguntó: ¿cuáles fueron las actividades piadosas realizadas por ti, los frutos de las cuales me liberaron de la situación infernal? La prostituta le contestó: mi querido señor, en esa jaula hay un loro que recita algo cada día. Al oír ese recitado, mi corazón se ha vuelto completamente puro. Yo te entregué los resultados de oír ese recitado. De ahí en más, ambos preguntaron al loro acerca de su recitado. Y ahora sí, ahora no, claro, imagínense, uno está escuchando y dice: a ver, primero, había un toro, pasó la gente, le dieron, viendo el sufrimiento del toro, le dijeron: bueno, si tengo alguna actividad piadosa se la doy al toro. El toro muere, se va a la morada de Yamarash, que es el que está encargado de mandarte para un lado o para el otro debido a tus actividades, y Yamarash le dice: mira, quedaste liberado por los resultados piadosos que te dio una prostituta. El toro este nace en una familia de brahmanas y entonces quiere saber, a ver, a mí me liberó una prostituta, yo quiero saber, quiero entender qué pasó acá. Y entonces va y le preguntó a la prostituta, a la señora esta que se había purificado, y le dice: vamos a preguntarle al loro. Es confuso, yo ya lo leí un montón de veces, entonces no es tan complicado entenderlo, porque lo vengo leyendo hace como 20 años este lila, que es una historia. Pero claro, para alguien que lo escucha por primera vez, dice: ¿y le fueron a preguntar al loro? Sí, y no se imaginan lo que sigue después, los otros capítulos que lo vamos a leer en otro momento. Entonces, volvemos. El loro, recordando su vida anterior, comenzó a narrar esta historia. Anteriormente, yo había sido un brahmana muy erudito, pero debido a mi orgullo, acostumbraba a insultar a otras personas eruditas. También era sumamente celoso. Luego de morir, fui castigado en muchos infiernos y después de un largo tiempo de sufrimiento obtuve este cuerpo de loro. Debido a mis actividades pecaminosas pasadas, mi padre y mi madre murieron cuando yo era un bebé. Un día, mientras estaba yaciendo en las arenas calientes sin protección, me vieron unos rishis. Rishis son sabios. Y me llevaron a su ashram y me pusieron en una jaula. En ese mismo lugar, los niños de esos rishis estaban aprendiendo el recitado del primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita. Al oírlos repetir esos shlokas, esos versos, yo también comencé a repetirlos junto con ellos. Poco después, un ladrón me robó de ese sitio y me vendió a la dama piadosa. Por recitar el primer capítulo del Bhagavad Gita, ese loro se había vuelto completamente puro
y por oír ese recitado, esa prostituta también se había vuelto completamente pura. Y por recibir algunos de los resultados piadosos de oír ese recitado, su yarma, que era el toro, también se volvió completamente puro. Luego de discutir por algún tiempo las glorias del primer capítulo del Bhagavad Gita, su yarma regresó a su hogar y los tres, individualmente, se ocuparon en recitar el primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita y muy rápidamente llegaron al destino supremo Vaikunta. Todo aquel que recite o estudie el primer capítulo del Bhagavad Gita cruzará muy fácilmente sobre el océano de las miserias materiales y obtendrá el servicio de los pies de loto del Señor Krishna. Hare Krishna. Entonces, estábamos diciendo la importancia de la lectura de los shlokas del Bhagavad Gita. El Señor Chaitanya nos dejó ocho mantras. El Señor Chaitanya nos dejó, Marta, bienvenida, nos dejó 8 mantras que estábamos leyendo hace 2 semanas atrás. Y entonces, cuando uno recita los mantras, uno puede hacer como hizo esta dama piadosa que se purificó. Y entonces, por ejemplo, uno ve una embarazada que está por ahí y uno le canta un mantra tanto a la señora, a la mamá, como al embrión que lleva en el vientre. Le da el crédito trascendental de cantar el santo nombre a esa persona. Uno pasa al lado de unas personas que uno ve que ya están ahí al final de su vida. ¿Por qué? Porque son muy ancianos. Entonces uno pasa y también les canta el mantra, como si uno estuviera saludando a la distancia a una persona. Haribol, Hare Krishna, Nitai Gaura. Y entonces, claro, el oído de esas personas van a escuchar el mantra. Y uno está otorgando créditos trascendentales, no son créditos piadosos, son créditos trascendentales a esas personas simplemente por ir caminando. Uno dice, bueno, pero yo soy tímido, no puedo andar por la calle gritando Haribol, Hare Krishna, Nitai Gaura. No. Entonces uno lo hace tranquilo desde su casa y dice, bueno, ¿vieron como cuando uno realiza Reiki, que uno a distancia le envía una energía a otra persona que está a miles de kilómetros y la otra persona dice, yo me sentí bien, vos me enviaste ese Reiki y yo me sentí bien? Uno puede hacer eso con los mantras del Bhagavatam, del Bhagavad Gita, del Néctar de Devoción, con el mantra Hare Krishna. Uno le está enviando a otra persona a miles de kilómetros, o una persona que dejó el cuerpo, al abuelo que dejó el cuerpo hace 20 años, uno le dice, mira, ahora yo voy a recitar el primer capítulo del Bhagavad Gita, el séptimo, el cuarto, el quinto, el que ustedes quieran, el Srimad Bhagavatam, voy a cantarte una ronda, porque yo no sé cuál fue tu destino. Entonces, para mejorar el destino que tenés, yo te voy a cantar una ronda. Y uno lo hace sin decírselo a nadie, en su casa, en la playa, en la montaña, donde quiera que uno esté, lo puede hacer. No hace falta que grite, no hace falta hablar alto, uno lo puede hacer en voz baja, en meditación, y le envía ese crédito piadoso a ese abuelo, a esa abuela, a ese tío, a esa tía, a ese primo, prima que dejó el cuerpo, o a otra persona que uno quiera. Entonces, por eso la importancia de cómo uno puede transmitir los créditos piadosos. No hace falta uno trasladarse en avión, trasladarse en micro o ir caminando. No, desde donde quiera que uno esté puede hacerlo. Entonces, comenzamos. Va a haber ustedes van a escuchar mucha repetición porque son significados tanto de Bhaktivinoda Thakur como Bhaktisiddhanta Sarasvati acerca del mismo verso. Entonces tenemos Chitta Darpana, que es el primer mantra,
primer mantra del Shishastaka. Chitu Darpanam Marjanam Baba Maharavagni Nirvapanam Shreiro Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Badu Jivananandam Buddhivardhanam Pratiparam Pumram Viktaswadanam Sarvatmasana Paramparam Jete Sri Krishna Sankirtanam. Disculpen la pronunciación, así que 1000 disculpas por mi pronunciación y la traducción. Glorias al Sri Krishna Sankirtan, que remueve el espejo del corazón todo el polvo acumulado y extingue el fuego de la vida acondicionada. Este movimiento de Sankirtan es la principal bendición para toda la humanidad en general, porque esparce los rayos de la luna de la bendición. Es la vida de todo el conocimiento trascendental. Él aumenta el océano de éxtasis trascendental y nos capacita a saborear completamente el néctar por el cual siempre estamos ansiando. Entonces, comentario de Bhaktivinoda Thakur. Comienzo este comentario a los 8 versos Shishastaka, compuestos por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofreciendo mis humildes reverencias a los pies del loto del Señor Chaitanya y sus eternos asociados del Sri Panchatattva, Nityananda, Avaduta, Advaita Prabhu, Gadadhar Pandit y Srivas Thakur. El camino de la perfección. La gran personalidad Brahma, este es el significado de Bhaktivinoda Thakur. Entonces cita un verso del Srimad Bhagavatam. La gran personalidad Brahma, con gran atención y concentración mental, estudió los Vedas 3 veces. Y después de examinarlos con gran escrutinio, constató que la atracción por la suprema personalidad de Dios es la perfección más elevada de la religión. El camino del servicio devocional es la perfección más elevada de la vida y su obtención es buscada en toda la literatura védica. Aplicando su inteligencia superior en la repetida pesquisa, investigación de los Vedas, el señor Brahma concluyó que el mejor método de autorrealización es el despertar del propio apego al señor Hari, que reside dentro de los corazones de todos. Una profunda fe y comprensión y asociación con los devotos puros son requerimientos para tal servicio. La conclusión filosófica de Brahma inequívocamente establece la supremacía del servicio devocional Bhakti sobre las actividades fruitivas, karma y especulación filosófica, jnana, y otros procesos como yoga y la práctica de austeridades. Aún así, el amor devocional puro por Dios no es obtenible sin fe e intensa avidez por saborear los nectarios lilas son pasatiempos, del Señor Supremo, y sin profunda comprensión de las verdades confidenciales de las Escrituras. Mismo cuando la fe se hace presente, sin la asociación de personas santas, es imposible discutir los tópicos trascendentales del Señor Supremo. Sadhu Sangha es definitivamente esencial para el proceso de oír y cantar del servicio devocional. Om Jnanati Mirandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Imagínense, Bhaktivinoda Thakur hace mucho hincapié en la fe que uno tiene que tener para progresar en el servicio devocional y el canto del santo nombre, y la importancia al sadhu sangha. ¿Por qué? Cuando uno está asociado, naturalmente, claro, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, si uno va al casino, que yo me acuerdo, yo era viciado en juego, ya lo dije muchas veces, así que no se pongan así. No, en serio, sí, viciado en juego. Me encantaba ir al casino. Entonces, claro, en el casino, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de juego. Mirá, hay muchas posibilidades de que el tirador está tirando mucha primera docena. Para aquellos que no saben, bueno, qué bueno que no saben lo que es la ruleta.
acá en Brasil hay ruletas clandestinas. Yasodanandana, Hare Krishna. Acá en Brasil hay ruletas clandestinas, así que no está permitido. Pero en Argentina, bueno, imagínense, ustedes van a la ruleta, van a hablar de la primera docena, la segunda docena, negro el 8. No van a hablar de Krishna, no van a hablar de Krishna, pero para nada. Si van al hipódromo va a pasar la misma cosa, y si van a un estadio de fútbol van a estar ahí viendo cómo van los jugadores. Va a ser difícil estar hablando de los pasatiempos de Krishna, del santo nombre ahí. Entonces cuando uno se asocia con devotos, por ejemplo, acá está, que veo, Vishvalila y Yasodanandana, que yo me acuerdo, siempre hablo de temas trascendentales con los dos, siempre de temas trascendentales, con Vishvalila y con Yasoda. Siempre hablamos de Krishna, de la Shila, del santo nombre, del maestro espiritual. ¿Por qué? Uno está asociado. Claro, Vishvalila está en Europa, Yasodanandana está en Argentina, y estamos asociados. Eso es sadhu sangha. Y cuando alguien dice, bueno, pero yo no me asocio, uno agarra, uno toma el libro, el Bhagavad Gita, y cuando uno toma el Bhagavad Gita, está leyendo el Bhagavad Gita, el Srimad Bhattan, el Néctar de Devoción, está asociado con Prabhupada. Está asociado con Prabhupada. Ahora bien, uno dice, bueno, pero no es lo mismo. Yo les puedo asegurar que cuando uno lee constantemente el Shastra, uno está asociado con los maestros espirituales de la sucesión discipular. Uno está asociado. El Shastra es vivo. No son libros muertos. Uno dice, no, pero es materia. No, el Shastra es vivo, tiene vida. Tiene vida. Seguimos. El Señor, acá significado Bhaktivinoda Thakur, el Señor declara en el Srimad Bhattan, en la asociación de los devotos puros, la discusión de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios da mucho placer y satisfacción al oído y al corazón. Cultivando tal conocimiento, la persona gradualmente avanza en el camino de la liberación, y entonces su atracción por Dios se vuelve fija. Entonces la verdadera devoción es el verdadero servicio y el verdadero servicio devocional comienza. El santo nombre, la forma, las cualidades y las actividades del Señor son glorificados particularmente en tal compañía. Entonces el Sankirtan puro no es posible en otro tipo de compañía, como estábamos diciendo, ¿ok? Las glorias del Sankirtan puro es la primer cosa sobre lo que está hablando Sri Chaitanya Mahaprabhu. Una vez que el canto de los nombres de Krishna, nombres todos que purifican, es la bendición más elevada, en la cuarta línea del verso en discusión, la palabra param es utilizada. Esa bendición suprema es seguida por la fe apropiada, Shraddha, que se sigue a su vez por la asociación con los devotos santos, Satsanga. Así comienza el proceso del servicio devocional, cuyo consecución se da con la ejecución de los ítems del servicio devocional, que es Vajana Kriya. Vajana Kriya, que son los diferentes aspectos del servicio devocional. Vajana Kriya. El canto del santo nombre no es sentimentalismo. El cantar enseñado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor Supremo, actuando como un practicante del servicio devocional, jamás debe ser confundido con el cantar sentimental o con el cantar de pseudo devoción. Por lo tanto, Chaitanya explica con sus propias palabras los principios de Sambandha, que es la relación eterna con Dios, Avideya, el medio a través del cual podemos revivir esa relación, y Prayojana, la meta última de este proceso. Este comentario, por consiguiente, examinará brevemente cada uno de estos tres principios filosóficos. Chaitanya, la suprema personalidad de Dios,
que es amorosamente servido por todos los Vaishnavas puros, dice Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. En otras palabras, gloria absoluta al canto congregacional de los santos nombres de Krishna. Aún así, tal vez se pregunte si es posible que el santo nombre sea victorioso en el mundo material, una creación de la energía externa del Señor. La respuesta es que mismo en este mundo material ilusorio, el Sri Krishna Sankirtan puede ser completamente victorioso. Ahora escuchen cómo esto es posible. La premisa filosófica: unidad y diferencia simultáneas. Las escrituras ciertamente evidencian la unidad absoluta de verdad suprema, como la afirmación Ekam Evad Vidityam. Solamente la sustancia única es no dual. En los Shrutis, que son libros de conocimiento védicos, leemos: más allá del Brahman no dual, ninguna variedad existe. En estas afirmaciones, el aspecto impersonal y todo penetrante de la verdad absoluta es establecido. Al mismo tiempo, la afirmación, esta creación entera es la forma de la verdad absoluta, enfatiza el principio personal y diferenciado de la eterna suprema verdad absoluta. Vuelvo que está hablando Bhaktivinoda Thakur. Aunque el personalismo diferenciado y el impersonalismo no diferenciado coexistan en la verdad absoluta, es el aspecto personal que es verdaderamente perceptible. Luego el aspecto personal de la verdad absoluta predomina. Nuestro maestro espiritual, Srila Jiva Goswami, declara que la verdad absoluta única, por influencia de su inherente potencia inconcebible, existe eternamente en 4 aspectos. Es sumamente filosófico Bhaktivinoda Thakur, es increíble como predica. Como su forma trascendental, Swarupa, 4 aspectos. Vuelvo, dice. Nuestro maestro espiritual, Jiva Goswami, discípulo directo de los Goswamis, discípulos directos del Señor Chaitanya, declara que la verdad absoluta única, por influencia de su inherente potencia inconcebible, existe eternamente en 4 aspectos. Como su forma trascendental, Swarupa, como su potencia todo penetrante y siempre creciente, lo que incluye su morada, asociados eternos, como las entidades vivientes, nosotros, las Jivas, y como la suma total de la materia, el pradana, lo no manifestado de donde se manifiesta la naturaleza material. Esto es análogo a los aspectos del planeta Sol, que mientras sea uno existe en 4 siguientes aspectos: el Sol en sí, Surya, el poderoso globo solar, los rayos solares y los reflejos de la luz solar sobre la superficie. El punto central de esta afirmación es que únicamente la suprema personalidad de Dios, aquel poseedor de todas las opulencias, es la suprema verdad absoluta. Él es la única fuente de todas las potencias o energías. El Brahma Sutra, de hecho, argumenta no haber diferencia entre la potencia y el poseedor de la potencia. Aún así se concluye: aquella suprema verdad absoluta se manifiesta en variadas formas. Sus potencias son multifacéticas. Esto prueba que existe sin una diferencia esencial y eterna entre el energético y su energía, que es la inconcebible verdad absoluta. La escuela monista, que la Advaitavada, no puede oponerse exitosamente a este principio escritural de la unidad y de la diferencia simultáneas, visto que su opinión de que la verdad absoluta es impersonal, es destituida de forma y de potencias, es contraria tanto a las escrituras como a la argumentación lógica. 3 categorías de manifestación. Otro punto
otro punto que toca Bhaktivinoda Thakur. La suprema verdad absoluta potente se manifiesta en tres categorías: potencia interna, potencia marginal y potencia externa. Mediante la agencia de su potencia espiritual interna, él exhibe el infinito reino trascendental y él existe eternamente como la suprema personalidad de Dios, el propietario de todas sus expansiones energéticas, de manera que él pueda ejecutar varios pasatiempos personales. Su potencia interna exhibe los planetas espirituales Vaikunta dentro del reino trascendental. La potencia marginal se constituye de almas, Shivas, las entidades vivientes eternas que son como rayos o centellas atómicas del Sol y expansiones separadas del Señor. Las minúsculas partículas moleculares dentro de los rayos del Sol no tienen existencia independiente del Sol, tampoco pueden en algún momento ser igualadas al Sol. Similarmente, las Shivas espirituales atómicas no tienen existencia separada del Señor, ni pueden en algún momento ser tratadas como el Señor o tornarse el Señor. Son partes y parcelas de la verdad absoluta, no diferentes de Él en cualidad, mas diferentes en cantidad. El mundo material, que no es nada sino el reflejo del reino espiritual eterno, es manifestado por la potencia externa y como tal también no es separado de la verdad absoluta. Así como los rayos del sol, cuando reflejados crean un colorido arco iris, la potencia externa del Señor manifiesta este fascinante mundo material y establece la jerarquía de varias condiciones materiales a las que las almas luego se ven sujetas. El estado liberado y el estado condicionado es el último punto que va a tocar Bhaktivinoda Thakur. Se concluye, por lo tanto, que cada una a su manera, la energía material, las entidades vivientes y la trascendencia son inconcebiblemente diferentes y no diferentes del Señor Supremo. En cuanto a la entidad viviente se refugia plenamente en el Señor Supremo, ella permanece un residente de Vaikunta. Pero cuando su innato conocimiento espiritual del Señor es cubierto por el olvido, por Maya, ella es transferida para fuera del reino trascendental. La entidad viviente es comparada al rayo del sol y cuando bajo la nube de Maya ella se condiciona a un tipo de existencia no constitucional y artificial, las Shivas existen a fin de apoyarse y participar en los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo, pero debido a su naturaleza marginal, pueden caer bajo la ilusión de Maya para sufrir los dolores de los repetidos nacimientos y muertes, samsara. Si aún así la entidad viviente se despierta para su yo original, entonces las nubes negras de la ignorancia se disipan y el sufrimiento de los repetidos nacimientos y muertes se terminan. Entonces ella adquiere su identidad espiritual verdadera, Shuddha Swarupa. Cuando la entidad viviente se encuentra con una personalidad santa, ella se apega seriamente al conocimiento escritural y se atrae por el propio Señor Supremo. Y cuando situada en su posición constitucional original, el alma despierta está apta para entrar en una relación amorosa conyugal con el Señor en Bhakti, cuya característica inherente es ser predominada por el aspecto dador de placer de la potencia interna del Señor. Se obtiene la chance de la asociación con semejante personalidad santa verdadera, ese refugio en la misma en consecuencia de sinceridad y fe. Solamente con esa cualificación el individuo puede oír el verdadero significado de las escrituras reveladas. Por eso a veces, a pesar de que hace tiempo que vivo acá, Bhaktivinoda Thakur es sumamente filosófico y a veces ver, leer y traducir del portugués se me complica un poco, así que disculpen devotos. Al oír sumisamente y con fe, la persona puede aceptar iniciación
del maestro espiritual. Gradualmente, con el cantar del nombre, la entidad viviente reespiritualizada supera la energía ilusoria. Esto es, supera la ignorancia y se libra de la contaminación inútil del corazón, anartas. Esto al mismo tiempo que su naturaleza original, Shuddha Swarupa, se torna proporcionalmente prominente. Este es el proceso a través del cual el cantar del santo nombre de Hari adviene al mundo material y se torna victorioso dentro de él. La ejecución del cantar del nombre del Señor Hari, de acuerdo con este sistema, permite que el practicante obtenga 7 excelentes resultados, comenzando con Chetto Darpana, la limpieza del espejo del corazón. Estos 7 resultados son presentados en este primer verso y serán discutidos a partir de entonces. Y estos resultados, Georgi, Hare Krishna, y estos resultados que dice Bhaktivinoda Thakur, imagínense, dice, la ejecución del cantar del nombre del Señor Hari, de acuerdo con este sistema, permite que el practicante obtenga 7 excelentes resultados, comenzando con Chetto Darpana Marjanam, la limpieza del espejo del corazón. Estos 7 resultados son presentados en este primer verso y serán discutidos a partir de entonces. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, de aquí a 2 semanas, pues ya van a ser las 9, así que van a tener que esperar. De aquí a 2 semanas, no sé qué día caerá porque de aquí a 2 semanas estamos a 12 más 14 es 26. Así que no sé cuándo va a ser. Pero bueno, vamos a ver porque 25 o 26 van a estar todos así. El 26 con la energía un poco baja para estar escuchando tanta filosofía de Bhaktivinoda Thakur, así que no sé cuándo lo voy a realizar, pero de acá a 2 semanas vamos a leer los 7 resultados del primer mantra del Shishastaka con los significados de Bhaktivinoda Thakur. Así que gracias devotos por estar ahí presentes, les mando un abrazo, Joshi, a Sodanandana, Vishvalila y a todos los que estén después y Mahagranta. Va a ser un placer que todos los devotos sepan cuántos mantras del Bhagavad Gita estás leyendo todos los días. Yo sé que vos sos humilde por naturaleza, pero yo no, así que lo puedo decir tranquilamente. Mahagranta, después no sé, le voy a preguntar cuántos capítulos recita diariamente. Nitai Gora, Hare Krishna, buenas noches a todos. Disculpen la traducción del portugués que a veces se me complica y también por la hora. Hare Krishna, Vancha Kalpa Taruvida Shakripa Sindhu Yaiva Chapatitanam Pavanivyu Vaishnavevyo Namo Namaha. Yasoda es una hermosa tulasi, sí, es una hermosa tulasi, como decís. Nitai Gora, Hare Krishna, y me fue entregada por Mahagranta y... Ay, Krishna Chaitanya, un mosquito pasó por acá, y su esposa Krishnananda.